Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de este ciclo que estamos haciendo por Ideas de Izquierda y por La Izquierda Diario. Hoy vamos a charlar con Mario Santucho. Mario Santucho es sociólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Formó parte del colectivo Situaciones, donde participó de varios libros, entre ellos 19 y 20, Apuntes para el nuevo protagonismo social. Hoy es editor de la revista Crisis y junto a Ximena Tordini conduce Crisis en el Aire, en Radio Nacional. Es autor de Bombo el Reaparecido, publicado en 2019 por Six Barral, y quienes lo conocen aseguran que es un respetable jugador de béisbol. Bienvenido a esta entrevista con La Izquierda Diario. ¿Cómo estás? Bien, che, muchas gracias por la invitación, un gustazo. Bueno, quería arrancar por un tema que de todos modos te vamos a preguntar por el último número de Crisis, que sabemos que está más o menos casi en el horno, por lo que entiendo. Sí. Estaría por salir en los próximos días, así que tenemos una pregunta sobre algo que adelantaste el otro día en uno de los últimos programas que hacen de Crisis en el Aire. Pero quería empezar por el anterior. El anterior es Audacia Cero, un muy buen número, una muy buena tapa, tengo que decir, me pareció muy, muy creativa. Después adentro está la explicación directamente de la tapa, pero me pareció muy, muy buena gráficamente y muy buena la idea. Pero bueno, arranquemos por algún lado, arranquemos por esto de Audacia Cero, porque digo, eso es un tema recurrente en la revista, pero es un tema que vos también has tomado en otra, por ejemplo, cuando entrevistaste a Guado de Pedro, que si no recuerdo mal es el número anterior a este directamente, hablabas también ahí de una audacia anestesiada, y en esta particularmente, en esta entrevista, en este número de Crisis, haces una definición que a mí por lo menos la quería leer porque me parece interesante. En el final de la editorial decís: cuando se pierde el imperio de la audacia, solo queda el imperio de la resignación, cuya fórmula se resume en 4 palabras. Es lo que hay. Entonces, empecemos por una pregunta más general. ¿Qué es la audacia? O en todo caso, ¿qué quiere decir ser audaz y qué tipo de audacia haría falta, según tu punto de vista? O el del colectivo Crisis. Sí, bueno, a ver, la audacia en este caso es algo que nosotros tomamos un poco nostálgicamente, si se quiere, y en ese sentido no es lo más interesante para mí este costado. ¿Por qué? Porque la audacia fue durante un tiempo reivindicada por el propio kirchnerismo como lo propio de la política, del diferencial, de ese plus que impuso el kirchnerismo, si se quiere, a partir, por supuesto, de una situación política, de un tipo de apertura de la historia, a partir de la insurrección del 2001 y una cantidad de condiciones que se dieron para que hubiera lo que Guado de Pedro en esa entrevista llama cierta relativa autonomía de la política respecto de los poderes dominantes, ¿no? Eso fue lo que hizo el kirchnerismo. El kirchnerismo, si algo pudo poner en juego y realmente, en cierto modo, demostrarnos, fue algún tipo de relativa autonomía política, independencia política, para imponer algunas condiciones sobre el modelo económico, sobre la forma de distribución, algunas cuestiones simbólicas importantes. Eso fue lo que hizo. Y eso es lo que llamó audacia. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de plantear es que hoy, en un escenario de vuelta del kirchnerismo al gobierno, ni siquiera está ese pequeño, que uno puede decir pequeño de acuerdo a lo que uno espera como horizonte y como idea de transformación social. Desde el punto de vista de la historia política reciente de Argentina, no es para nada pequeño lo que logró el kirchnerismo en ese sentido. Bueno, pero eso es lo que hoy está ausente. Ese es el punto que nosotros estamos tratando de demostrar. Yo no sé si nosotros diríamos, bueno, la audacia para nosotros ya sería otra cosa, desde nuestra propia perspectiva política, digamos, ¿no? Pero te hago una consulta, porque el debate me parece que en última instancia remite mucho a las condiciones de posibilidad que tuvo la audacia, según esta definición, o la autonomía de la política del kirchnerismo. Precisamente en la primera entrevista de este ciclo charlamos con Fernando Rosso, que acaba de publicar el libro La hegemonía imposible, sobre las condiciones específicas que hicieron posible esa autonomía. Entonces vos tenías, por un lado, lo que decís vos, la insurrección o el levantamiento popular del 2001, por otro lado, una situación económica muy favorable a nivel internacional que tenía que ver con los precios de los commodities, y por otro lado una herencia dualdista muy importante que había sido una devaluación muy importante del salario. Hoy ninguna de esas condiciones existen. Entonces, ¿cómo se podría hacer audaz? Bien. Y en todo caso, discúlpame, en todo caso, también una pregunta hacia atrás en el tiempo. ¿Cuánto explica también eso la audacia kirchnerista más allá de la voluntad política propia? Es decir, ¿cuánto tuvo un montón de factores que en otras condiciones no podrían haber ocurrido? Bueno, precisamente ese es el punto fundamental, ¿no? Nosotros, esta editorial que comentás y este tipo de discusiones que yo creo que se dieron, nosotros tratamos de desplegarlas bastante entre fines del año pasado y marzo de este año, cuando se firma el acuerdo con el FMI, un poco estaba
en función de eso, ¿no? Un gobierno peronista que hacía del acuerdo con el FMI el factor de estabilización política principal. Bueno, eso es lo que nosotros decíamos, bueno, acá lo que se renunció es a la audacia, a cualquier tipo de audacia. Esa era la discusión hasta ese momento. Yo creo que el número nuevo que está por salir y que ya anunciabas, hoy o mañana está entrando imprenta ya, y va a salir la semana que viene, Bien. y va a estar bien interesante, porque plantea ya otro escenario. Ahí lo que nosotros planteamos es que se acaba, lo que nosotros sentimos es que se acaba una etapa histórica. Bien. ¿Qué etapa histórica? La que empezó en el 2001. Exactamente estas condiciones que vos ponías en referencia son las que hoy no se verifican, no están, no aparecen. Y es más, un ciclo histórico, un tipo de sistema político, un tipo de forma de contención social o de estabilización social del conflicto. Y un tipo de sujeto político, creo yo también, o por lo menos de organizaciones, está en crisis, o sea, termina de agotarse. Y lo que empieza, entonces la pregunta no es que hay un ciclo nuevo, lo que empieza es una clara sensación de que o se abre algo nuevo o esto va a ser una permanente ingreso a una especie de catástrofe administrada o implosión social, como le venimos diciendo. Bien. Que son formas, bueno, de eso, de corrosión de lo social, de lo subjetivo, que explican mucho de la emergencia de una derecha tan agresiva como la que estamos percibiendo. Pero te vuelvo un momento hacia atrás, porque a mí me parece interesante lo que planteas del nuevo ciclo, o en todo caso de la no presencia de un nuevo ciclo y el agotamiento del anterior. Ahora, ¿no había mucho ya de agotamiento del ciclo anterior, por ejemplo, en el 2011, 2012, 2014? Que, por ejemplo, el 2014 es el año de la evaluación de Kicillof, directamente, que es ahí, incluso el discurso de no cedemos ante los poderes, rápidamente se convierte en los hechos en una cuestión contraria, porque se implementa una evaluación que estaba presionada por el mercado. Es el año del acuerdo con Chevron, si no recuerdo mal, que fue la estatización o semi-estatización de YPF, para después de eso un acuerdo con Chevron que tiene cláusulas secretas que hasta el día de hoy todavía no se sabe hasta el final cuál es el carácter de esas cláusulas. Entonces, ¿no había ya un agotamiento de esas condiciones que hicieron posible la audacia de los primeros años kirchneristas a partir del 2010, 2011? Sí, por supuesto que hay que ver ahí. A ver, a mí me parece que mirando un poco el ciclo ese, la verdad que todas estas últimas semanas, meses, para mí ha sido una cosa muy reveladora lo que fue el año 2002. Es realmente impresionante, está lleno de momentos muy determinantes de la historia reciente. Pero bueno, ese es otro tema para ver. Ahora, si uno analiza el ciclo, 2008 es un momento clave. Bien. El conflicto con el campo, el intento de retenciones móviles que hoy vuelve a aparecer como un elemento bastante importante de la discusión sobre el excedente social, la renta extraordinaria y por lo tanto la distribución social y demás. Yo creo que 2008 es donde termina el proceso, si se quiere, de avanzada o de apertura propuesto por el kirchnerismo. Ahí hay una derrota política muy fuerte y es una derrota que pone condiciones estructurales claras. Es lo que vemos. O sea, te pregunto, ¿se termina la audacia del kirchnerismo en el 2008? Yo creo que se termina por lo menos la sensación de que hay un horizonte de apertura, un horizonte de transformación permanente. O no diría revolución permanente, diría de reforma permanente. De reforma permanente. De reforma permanente. Aceptable. En el 2008 eso entra en colisión por una derrota política seria. Bien. Verificada en las calles, verificada en los medios, verificada en la discusión pública y verificada en el Congreso. O sea, derrota política. Yo creo que a partir de ahí empieza, llamativamente, 2011 es el momento de mayor consenso social y de mayor fortaleza política de Cristina particularmente, y de la etapa de Cristina. Ahora, en el sentido de que vos estás haciendo la pregunta, que entiendo que es un sentido bastante estructural y desde el punto de vista del modo de acumulación y de la posibilidad que había de efectivamente llevar adelante un proceso de democratización en términos reales y de fondo, yo creo que sí, que ya para 2002, para esta fecha que decís, se estaban viendo muy claramente los límites de ese modo que, entre otras cosas, y ahí te dejo un chivo de lo que viene en el próximo número, el kirchnerismo siempre llamó capitalismo en serio. Bueno, ese capitalismo en serio es el que se verificó en todas sus limitaciones, ¿no? Ahora, dicho esto, yo creo que la audacia y el proceso político no es solo, no se puede leer solo a través de los factores estructurales.
factores estructurales son muy importantes, no determinantes. ¿Y cuáles son los otros factores? Bueno, la política misma, la voluntad política misma que vos decías, yo creo que precisamente durante el kirchnerismo, durante el último kirchnerismo, durante la etapa de Cristina, Fernández de Kirchner, quizás hubo más voluntad política que posibilidades reales de transformación. Eso no es un tema menor, porque eso marca a los pueblos, marca las etapas históricas, y es lo que también motiva la tremenda vitalidad política de ese fenómeno. ¿Y qué explica entonces la falta de voluntad política actual? ¿Por No, qué no hay bueno, voluntad política? ¿Por qué el Frente de Todos no tiene esa voluntad política? Bueno, eso es un elemento interesante y yo creo que a mí, por lo menos, no ha dejado de sorprenderme la reacción del kirchnerismo respecto del rumbo del gobierno actual, ¿no? O sea, la casi ruptura a la mitad del mandato. Y yo creo, estoy seguro, además, tengo buenas fuentes, digamos, que me confirman esto, de que la ruptura no fue por el tema del FMI, fue más bien por un problema político, superestructural, que fue cuando Alberto pierde la elección y sale el otro día a decir que iba por la reelección y que además iba a haber pasos. Había que festejar. Sí, además de eso, él pone en juego cómo tiene que ser el formato del Frente de Todos hacia 2023, cosa que ya se excede completamente desde el punto de vista del kirchnerismo, ¿no? Se excede dentro de sus prerrogativas. Una cosa es que sea presidente y por tanto maneje el gobierno. Y bueno, sabemos que es un régimen presidencialista, lo demás. Otra cosa es que ya pretenda poner las reglas del Frente de Todos. Ahí sí ya hay un... Eso fue lo que terminó de confirmar la ruptura dentro del Frente de Todos. Ahora, que la explicación, el debate público, la narrativa de eso haya sido, y yo creo que porque realmente es así, no solo porque es un argumento, una excusa, haya sido el acuerdo con el fondo, que no haya votado todo un sector del peronismo el acuerdo con el fondo, que ahora se esté discutiendo tan a flor de piel la cuestión de la distribución de la riqueza, son elementos que muestran que el kirchnerismo algún tipo de compromiso con su legado histórico y con su significado histórico tiene. Pero te hago una consulta porque, o sea, podemos convenir que Alberto Fernández, o en todo caso lo que es el peronismo no kirchnerista, digo, ahora es claro directamente que hay dos alas dentro del Frente de Todos, no demuestra ninguna voluntad política de atacar a los grandes factores de poder, para usar una definición genérica. De hecho, acuerda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Guzmán ahora viene de cenar, almorzar con Paolo Roca. Es decir, hay una cada vez hoy un vínculo más estrecho entre el albertismo, para usar un término que no sabemos si existe o no existe todavía, y las grandes corporaciones en este momento. Ahora, el kirchnerismo tampoco le opone una voluntad política, ¿o sí? O sea, hay tensiones, hay crisis, etcétera, etcétera, pero ¿dónde está el programa distinto del kirchnerismo? Que aparte tampoco... primero, ¿dónde está el programa y dónde está la voluntad de imponer ese programa, para decirlo de alguna forma? Sí, yo creo que el kirchnerismo está en un problema serio político actual. O sea, tiene un problema serio. De acá a 2023, por lo menos, tiene un problema serio porque no puede desplegar su voluntad política como quisiera, efectivamente, porque de hacerlo sería el causante de una ruptura de la gobernabilidad misma, y creo que eso no lo va a hacer. O sea, va a mantener la unidad porque podría pagar muchos más costos rompiendo el gobierno de lo que va a pagar en la medida en que pueda mantenerse en estas condiciones que son de crítica, de casi opoficialismo, digamos, ¿no? Eso es un problema serio táctico del kirchnerismo. Creo que no tiene política acá el 2023, salvo preparar una interna, pero sotoboche también, o sea, se está manifestando un montón, pero creo que no puede salir tampoco de una. Ese es un problema serio que tiene el kirchnerismo. No tiene programa, yo creo que no. Creo que no tiene programa, creo que ese es un problema serio que tenemos, que no solo afecta al kirchnerismo, sino que afecta, ya creo ahí de vuelta yendo a un ciclo histórico, afecta a casi todos los gobiernos progresistas y las izquierdas populares, le podríamos llamar, los reformismos, los populismos, como quieran llamarle, a toda esa generación de gobiernos que fue los que surgieron a principios de siglo, que hoy algunos están volviendo, hay algunos nuevos que se incorporan, pero en general no parece haber una perspectiva muy clara de hacia dónde ir. En ese sentido se manifiestan las diferentes condiciones respecto al principio del siglo, como decías vos. Ahora bien, para ser justos, creo que es un problema que nos afecta a todos en la izquierda, no solo a esos sectores. Porque uno puede tener un programa, una cartilla, digamos, de qué es lo que hay que hacer utópicamente, o no utópicamente, sino idealmente. Pero después, si hablamos de programa, digamos, como fuerza, o sea, propuestas encarnadas, con una fuerza que la sustente. Una fuerza que la sustente y con cierto grado de realidad efectiva, digamos, bien, ¿no?
con cierto grado de, ¿cómo se puede decir?, de potencia en la calidad de los enunciados o en la fuerza de los enunciados, ¿no? Creo que eso es un problema general que tenemos hoy, que tiene que ver con la etapa histórica. Conversando con un gran intelectual latinoamericano que tiene este desafío, ¿no? De si volver o no volver al gobierno pronto, en estas condiciones, él dice que no quisiera volver. ¿Se puede saber el nombre? No, porque Bueno. no se puede, porque no me lo dijo. No importa. Yo preguntaba si lo decías, estaba bien. No, me ¿Pero pareció qué te decía, interesante, me entonces? pareció interesante esto. Yo no volvería hoy Sí. al gobierno en estas condiciones, entre otras cosas por una cosa que sería interesante que planteó Juan Grabois hace poco y que también va a ser parte del próximo número, que es esta especie de, él le llama envilecimiento de las dirigencias populares, Bien. y que tiene que ver no con una cuestión moral, Ujú, sino con una cuestión precisamente de falta de iniciativa histórica ujú, de sujetos populares, sujetos sociales, sujetos, ujú. organizaciones políticas, que están, sin embargo, en responsabilidades estatales o organizacionales y que no tienen, bueno, eso, iniciativa y por lo tanto terminan como, si se quiere, incorporados. Y dice, tenemos este problema hoy. Y además, no se trata de que yo me junte con 4 intelectuales brillantes a armar el programa para 2023 o 2025 o cuando sea. Es un problema mucho más complejo. Los intelectuales lo que podemos hacer, dice él, es, una vez que haya una irrupción histórica, Sí. que haya enunciados políticos populares efectivos, los podemos sistematizar, los podemos convertir en una narrativa seductora para ganar elecciones o para lo que sea, pero no podemos crear eso nosotros como desde el punto de vista ideal. Y tengo una pregunta, porque digo, esto me resulta lógico ligarlo a lo que decías en la editorial y decías recién del imperio de la resignación. Ujú. Entonces, el imperio de la resignación, de una lógica malmenorista, resignada, es lo que hay directamente. Entonces, digo, ¿cuánto tiene que ver ese imperio de la resignación, por ejemplo, con el fortalecimiento de la derecha? ¿Cuánto tiene que ver incluso con esto que decías vos, de no postular nuevos horizontes hasta que haya una irrupción popular? Después te voy a preguntar por el tema de lo del programa, porque incluso el otro día en el programa de Crisis en el Aire adelantabas un poco que iban a hablar de medidas de transformaciones radicales, creo que dijiste, o transformaciones Sí. de fondo. Pero después te voy a preguntar por eso. Pero volvamos a esto. Digo, ¿cuánto pesa el imperio de la resignación? Primero en ese establecer límites a las posibilidades de postular programas alternativos distintos a lo que hay. ¿Cuánto pesa en el avance de la derecha? Muchísimo, total. Para mí es directamente proporcional. Bien. La impotencia o el conformismo o el posibilismo, ¿no? Ujú. De la izquierda, de los sectores mayoritarios, si se quiere, que intenta representar al movimiento popular, con el surgimiento de estas nuevas derechas. Nosotros lo que planteamos ahora, mi impresión, que es una especie de consigna, pero que ese pasaje me parece que es muy complejo, muy difícil, valdría una estrategia política para concentrarse en eso, que es el pasaje de es lo que hay, Sí. que es la naturaleza hoy de la Sí. gobernabilidad progresista, Sí. pero no hacia el hagan algo. ¿Te acordás del hagan algo? Sí. Es algo que le dijo un laburante, me parece, Sí. al macrismo en su Sí, sí, momento. sí, Hagan no me algo, acuerdo. que esto... Bueno, Ah, sí, No- el macrismo lo usó en la campaña directamente. exacto. Sí, Nosotros sí, tenés venimos razón. del hagan algo, Ujú. del macrismo, al es lo que hay del peronismo hoy. Sí. Y la pregunta es si tenemos que ir hacia el hagamos algo. Ujú. Hagamos algo. O sea, recuperar Una primera persona. a la primera persona, recuperar la política del nosotros en el sentido del popular, hacer lo que pasó en el 2001, por supuesto de otra manera, porque nunca se repite la historia, así Ujú. como los 70 fue el momento más radical para mí de la historia argentina, otro momento muy radical fue el 2001, y entre el 2001 y los 70 hubo una diferencia abismal en las formas de radicalidad o en las formas Ujú. de lucha. Bueno, creo que ahora va a venir una cosa diferente al 2001, pero que tiene que tener este formato o este corazón, esta sustancia, esta esencia, que es la política tiene que ser popular, tiene que ser, no puede ser... O sea, la diferencia entre lo político y la política.
A mí me parece muy interesante y creo que es un debate que en última instancia tiene que ver más con la crisis del sistema político, parecería en general. Es decir, la decepción en la política tradicional, que alimenta también el crecimiento de la derecha, empuja, por decirlo de alguna forma, a pensar una salida colectiva. Obviamente siempre es la propuesta de la izquierda, la perspectiva más global de la izquierda. Digo, ahora, ¿cómo se hace eso hoy? Porque si vos, yo digo para pensar el esquema político actual, vos tenés un gobierno, incluso en sus distintas alas, que denunció, por ejemplo, para agarrar un solo ejemplo, pues se pueden agarrar varios, pero se puede agarrar uno, denunció en campaña electoral y antes de firmarlo que el acuerdo con el FMI era un acuerdo que validaba la deuda de Macri, los negocios de los amigos de Macri, la fuga de capitales. Sin embargo, no movió un dedo, no llevó a nadie a las calles para hacer, por ejemplo, una política de lobby, incluso desde su propia estrategia, digo, no la nuestra, de la izquierda, que es plantear una perspectiva de no pago soberano, sino desde su propia estrategia, que era negociar mejor, no movió un solo músculo en la calle directamente. Entonces, ¿cómo se hace para que vuelva a irrumpir la política cuando la política del Estado y de las organizaciones que la responden es una política esencialmente de pasivización, de resignación, es lo que hay, por decirlo de alguna forma? A ver, ahí hay muchas cosas diferentes. Yo te voy a dar mi impresión sobre lo que pasó con el FMI. Me parece que no es tan fácil romper esa trampa que hay. Yo creo que ese tipo de trampas políticas son bueno, factores de lo que uno podría llamar hegemonía. No en el sentido por ahí que lo usa Fernando, que creo que es verdad que no hay una hegemonía en despliegue, pero sí, viste que la hegemonía tiene como dos acepciones, una hegemonía de convencimiento real, o sea, de consenso, de construcción, y otra que es la hegemonía de aquello que no se puede trastocar, aquello que no, o sea, que no está en discusión, que ni siquiera está en discusión. Sí, como se usa más habitualmente, hegemónico. Exacto. Eso a mí me parece que sí existe hoy y es muy fuerte. El tema del FMI es uno. Yo creo que mucha gente, y de hecho el kirchnerismo lo planteó, planteábamos, no se puede ir a un acuerdo con el FMI en los términos que se plantea. En los términos que plantea el FMI, en los marcos del FMI. Esa fue la discusión real. Guzmán decía... Esa fue una parte de la discusión, porque después hubo una discusión que era decir que la deuda era ilegal, fraudulenta, y hacer una movida judicial denunciando a Macri y a no me acuerdo quién más. Es que todos los que decíamos eso, el objetivo era no vamos a negociar en los términos que plantea el FMI. Hay que sacar la negociación del marco del FMI. E ir a otro lado. ¿A dónde? Unos plantean las Cortes Internacional de Justicia, otros plantean, bueno, que nos acepten que no haya sobretasas, pero todo eso implicaba salirse del marco que te plantea el FMI. Guzmán lo que dijo fue, no se puede salir de ahí. Ahora, dentro de eso, hizo el mejor acuerdo posible. Claro, pero eso puede ser, yo tengo una visión distinta, pero digo, pongamos que volvamos, digamos, al argumento de es una deuda ilegal fraudulenta. ¿Por qué no se convocó a movilizar? Porque a mí lo que me parece interesante lo que decís vos es hay que crear las condiciones para que vaya una política del nosotros. Yo creo que el kirchnerismo no lo hizo porque está en una trampa. Es la trampa que te decía antes. El kirchnerismo no puede movilizar a su fuerza social en contra de un gobierno que son ellos mismos. No se pueden movilizar ellos mismos. Y ahí fue, yo creo que esta trampa que le impidió a ellos movilizarse para eso. Se movilizaron el 24 de marzo y hicieron una movilización grande. En esos días, digamos, cuando ya estaba aprobado el acuerdo. Por eso. O sea, tenía un carácter simbólico, digamos. Sí, yo creo que por eso te digo, está en una trampa. El kirchnerismo está atado en ese sentido. Por eso no lo hizo. Y en ese sentido estoy de acuerdo. Yo creo que tiene un problema. O sea, porque tiene una idea política y no puede poner la fuerza al servicio de esa idea política. Tiene que, como si se quiere, ponerla en sordina, atenazarla. Eso es un problema serio y me parece que, bueno, ahora, el problema que yo te quiero plantear es que no es fácil romper con el FMI. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros podemos generar consignas políticas y el kirchnerismo puede hacer lo que hizo también, como se sabe, porque sabía que estaban los votos y lo ponía Cambiemos o Juntos por el Cambio. Pero yo no sé, es verdad que romper con el FMI hubiera significado una crisis que yo no sé si era favorable, si nosotros podíamos haber salido bien de eso. ¿Se entiende lo que digo? Yo te entiendo, sí. Igual la banco, ¿eh? Yo creo que no hay que tener acuerdo con el FMI, hay que pudrirla toda. O sea, estoy de acuerdo con eso. Pero me parece que es importante para cuando uno tiene que generar estrategias políticas, ya no consignas, sino estrategias políticas, saber que son cuestiones incluso que no dependen solo de la voluntad política de los sujetos que tienen que... Lo que pasa es que ahí, digo, a mí me parece interesante esto que decís porque hay un problema. Digo, ¿qué es la voluntad política y cómo se traduce? Y en todo caso, ¿quién la lleva adelante? Porque, por ejemplo, digo, el discurso
kirchnerista más bien, o en todo caso la concepción más global kirchnerista, plantea que la voluntad política toma forma en el Estado. Entonces, desde un punto de vista, fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina los que, expresando voluntad política, llevaron adelante medidas redistributivas. Digo, podemos diferir incluso en la apreciación de lo que fue, pero se puede acordar que ese es el discurso. Ahora, ¿en qué se expresa la voluntad política si uno tiene que enfrentar a los grandes poderes? Porque yo digo, para hacer más general la pregunta, ¿no es cierto? Digo, no se enfrentó al FMI, pero incluso para su propia estrategia negociadora, incluso para conseguir un mejor acuerdo, no se enfrenta a los grandes formadores de precios. Digo, no hay movilizaciones ni del kirchnerismo ni de nadie, directamente las organizaciones sociales contra los grandes empresarios, imponiendo medidas de lucha, un paro nacional, por ejemplo, para tomar un ejemplo general que podría llamar la CGT. No se enfrentó al campo. Digo, o sea, te quiero decir, vos decís, ¿vuelve la discusión de las retenciones? Sí y no, porque es un enunciado, pero sin embargo el otro día Alberto Fernández dijo en la entrevista con Tenenbaum, con Ernesto Tenenbaum, dijo, bueno, pero ellos hicieron un tractorazo que convengamos que fue una medida bastante pobre si se la compara con la rebelión de la 125. Entonces digo, si no se moviliza frente a nada de eso, ¿cómo se logra expresar voluntad política o en todo caso torcer relaciones de fuerza para conseguir objetivos más favorables? Porque yo no digo que sea fácil, al contrario, yo soy muy consciente de que cada empresa de esas implica, usamos una palabra social más correcta, pero cada objetivo de eso implica un nivel de movilización y de acción de sectores amplios de la población y medidas duras. Ahora, ¿cómo se hace si no? No, yo estoy de acuerdo formalmente con lo que decís y creo mucho en la potencia de la movilización popular y creo que esa es la herramienta clave para cualquier proceso real, digamos. También creo que la movilización no es... porque yo siento que la usamos mucho como, si te dijera, el argumento fácil para todo. Tenemos esta idea y tenemos que movilizar popular. Y siempre alguien tiene la culpa de que no haya esa movilización, además. Entonces, creo que incluso aunque movilizaran, sí, es muy posible que la movilización no te solucione un conflicto político que tiene muchas aristas. La movilización es una de las formas, quizás la más importante para nosotros, quizás nuestra principal herramienta, pero sabemos que no es la única. Sabemos que hay un montón de otros elementos que tienen que ver con cómo se constituye hegemonía en una sociedad, que son factores tan fuertes o más fuertes que la movilización. Vos podés podés meterle 500.000 de personas a el campo o a un formador de precio en la Plaza de Mayo. Pero al otro día te pueden seguir metiendo los precios y al otro día te pueden hacer un golpe y entender lo que o sea, yo te entiendo y me lleva a la movilización pregunta. No es una llave maestra que te soluciona todas las críticas políticas, digamos. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo que hoy tenemos un problema mucho más complejo y mucho más común, digamos, ¿no? Que es cómo se construye. Por ejemplo, para mí, una gran pregunta es por qué la derecha, la ultraderecha, es la que está expresando hoy, ese para mí es la angustia más grande. Y me parece que es el principal factor de preocupación de la situación de la coyuntura actual, que es el hecho de que la ultraderecha esté expresando el malestar, esté representando la disrupción. ¿Y por qué para vos? De hecho, lo tenía como pregunta. Bueno, que sea, incluso, te digo más, que sea el principal elemento antisistema hoy, en actual, en Argentina y en otros lados, incluso donde tiene el gobierno. Incluso donde tienen el gobierno, hay gobiernos de ultraderecha que se muestran más antisistema que cualquier otro. Disruptivos. Eso a mí me parece un problema mayor. ¿Por qué es eso? Uno podría decir, y creo que es así, porque buena parte de las izquierdas y de los progresismos están más bien en una posición conservadora, ordenancista, en una posición de defensa del status quo, y por lo tanto dejan, no solo que dejan liberado ese terreno para una que ocupe ese lugar, un sector, la ultraderecha, digamos, del otro lado, sino que construyen también, si se quiere, un tipo de consenso que la gente se da cuenta que es mentiroso. No te entendí, perdóname. Porque no es solo que deja un lugar libre para otro que aparezca a ocupar ese lugar, sí, que eso es así, sí, sino que también el consenso que genera ese progresismo o esa izquierda, todo el mundo sabe que no es verdadero. Bien. Sabe que hay elementos de mentira en eso. Que hay mucho de relato, digamos. Claro, te dicen que es la justicia social, pero después la gente está hecha mierda. Te dicen que, ¿se entiende? Sí, se entendió, no te había entendido la frase anterior. Ahí hay un problema de fondo. Ahora, a su vez, yo digo, bueno, pero ¿por qué ese lugar no lo ocupa la izquierda?
el Frente de Izquierda, Ujú. que tiene un discurso y que ha mantenido un discurso, una narrativa claramente antisistema, que siempre ha estado ahí diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, yo soy una opción a esto, yo soy una alternativa a esto, y sin embargo la izquierda no logra sintonizar con ese malestar. En algunos lugares claramente sí. Bueno, pero podemos decir hoy ya, por ahí no, pero Depende de si vos mirás Jujuy, es un 25-24% de los votos. yo creo que hoy Milei tiene más intención de voto que En Jujuy, en Jujuy, no lo creo. incluso. Tiene Pero 20, bueno, no importa. tiene No 20-25% no tengo, no de tengo intención de voto a nivel herramientas nacional. para rebatirlo. Sí, eso puede ser. O sea, pero es un ¿cuánto- vendaval. Yo estoy de acuerdo, digo, yo estoy de acuerdo y coincido. Digo, no vamos a negar la realidad de Milei porque Milei expresa efectivamente o sea, con una ayuda enorme e inestimable de la gran corporación mediática, digo, porque tiene presencia permanente la derecha, todo el mundo, digo, en todos lados, digo, pero con una presencia enorme expresa, y yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, expresa efectivamente el malestar que hay. Digo, ese malestar que obviamente yo tengo la impresión de que se canaliza muy por derecha o de derecha, que es lo que te decía Chipi Castillo el otro día en la entrevista, porque hay poca movilización. Entonces, yo creo que es medio como volvemos a unas preguntas atrás. Si el imperio de la resignación te lleva a no movilizar, a no tomar las calles, a no enfrentar a los poderes, etcétera, etcétera, ¿quién va a crecer ofreciendo salidas? La derecha. Es casi un proceso lógico desde el punto de vista social y político. Sí, a su vez, pero el argumento también es como circular, ¿no? ¿Por qué no hay movilización? Bueno, pero ahí ¿cuánto entra la responsabilidad de quienes dirigen? Para No, decirlo a de mí me alguna parece- forma. no, a mí me Porque parece yo no poca. quiero caer Así como los medios explican poco, para Sí. mí, bastante menos de lo que pensamos, son formas que nosotros tenemos de... Para mí, el principal problema es ver cuál es la dimensión del dilema. Porque si no, ¿A qué te si referís? encontramos... Y que tenemos un problema serio, Sí. un problema histórico, un problema incluso que capaz que necesitamos crear formas de interpretarlo nuevas que no están a la mano. Y yo siento que si le echamos rápidamente la culpa a alguien, desdramatizamos el problema y le sacamos volumen, le sacamos problematicidad, ¿entendés? Sí, coincido. Entonces, No se por eso puede te digo, por eso te digo simplificar, lo no de se puede izquierda. Yo a veces, simplificar, yo yo estoy a de veces acuerdo. digo, puta, te juro, así te digo, o sea, sinceramente, ¿cómo puede ser que la izquierda no ocupe ese lugar? Ujú. O sea, y a veces digo, qué poco creativos que son, qué dogmáticos, por qué siempre con sus discursos y no logran irrumpir en el momento en que hay que irrumpir. Bueno, y me doy cuenta que ese razonamiento está mal, porque no es así, porque ustedes están ahí hace un montón de tiempos, pero ahí es donde yo estoy usando la forma de razonar que es culpa de estos compañeros que no están a la altura. No, es lo mismo que podríamos decir al kirchnerismo, que no moviliza. Sí, es verdad, no moviliza y hay que hacerlo como crítica política. Así como a mí me parece que está bueno también criticar a la izquierda, pero... Yo estoy de acuerdo, pero el problema, no, ¿sabes por qué te lo digo? Porque a mí me da la impresión de que el debate, o sea, hay un debate, si querés volvamos al inicio. La audacia política kirchnerista, charlamos al principio, tenía que ver con la irrupción del 2001. Es decir, había un peligro que era la rebelión social. Total. Bueno, ese peligro dejó de estar por responsabilidad del kirchnerismo, en gran medida. Sí, Digo, o y sea, también nuestra, ¿eh? También nuestra. ¿por qué? Porque nosotros no tuvimos la capacidad de mantener una fuerza social organizada, autónoma, ya sea como le llamamos nosotros desde cierta tradición de la autonomía, como le pueden llamar ustedes, que también le llaman desde una visión de clase, autonomía o independencia de clase. no logramos sostener un proceso de movilización, de construcción, de poder, a nivel, con la suficiente autonomía como para discutir cuál era el sentido histórico y hasta que incluso que podría haber sido una forma... ¿Y vos por qué opinás que es eso? El kirchnerismo tiene su responsabilidad en el sentido de que, por supuesto que de alguna manera representó y canalizó e institucionalizó eso de una forma que uno podría llamar, y yo creo que hay algo de eso, subordinante. Sí. ¿no? Como el peronismo, Facilitadora, podríamos usar un término... Pero la responsabilidad también es nuestra, porque nosotros tenemos todas las condiciones para construir un poder. Incluso, yo creo que no tuvimos ni un problema represivo, aunque por supuesto que hubo represión, pero no fue la represión la que nos impidió construir un poder popular con autonomía. No fue esencialmente la represión, teniendo en cuenta que hubo muchas represiones. Sí, pero no fue eso lo que nos desorganizó, digamos, la potencia nuestra. Entonces, por eso creo que hay problemas de fondo. Yo no termino, por supuesto, de descular del todo cuáles son los elementos. Hasta hace poco yo pensaba que, a diferencia de lo que sucedió en los 70, acá no estábamos, por ejemplo, yo creo que acá no estábamos en la situación de una derrota histórica. Yo creo que en los 70 hubo una derrota histórica. El golpe militar, la represión, el asesinato de miles y miles de combatientes y de militantes,
lo que significó después el golpe a nivel de estructura social, a nivel de modificación de la, bueno, de lo que era la De la Argentina. estructura social, básicamente. Fue una derrota, o sea, eso Sí. fue una derrota en toda la línea, una derrota política, militar e histórica. Yo creo que lo que sucede ahora no es, o sea, hasta ahora yo venía pensando que lo que sucedía no era eso, que dentro de, incluso que mi sensación es que en el 2003 hubo una salida democrática a la crisis del 2001, Sí. sin represión y sin ajuste. Ponele, esas eran las dos grandes consignas que Hubo una represión emblemática y hubo un ajuste previamente hecho. ¿Cuál? ¿La del 2000, junio del 2002? Junio del 2002. Bueno, por eso, y eso le costó el gobierno a Duhalde. Claro. ¿eh? Pero eso también ordenó en parte el régimen político. Claro, pero bueno, pero la salida fue democrática, o sea, La Kirchner- aparición del kirchnerismo fue una aparición que tuvo mucho de, bueno, lo que charlamos al principio, de una gestualidad muy grande para cambiar una situación política. Sí. Una negación del pasado inmediato que fue necesaria para encarar bien parado, por decirlo de alguna forma, una situación que era muy distinta de los 90 y situaciones previas. Total. Bueno, pero lo que te quiero decir es que ahí hay un tipo de estabilización de la crisis Sí, que no es revolucionaria, sí, pero que es democrática. sí, Un reconocimiento de las demandas sí. de esa insurrección que, de alguna forma, pusieron en cuestión los elementos constituyentes del neoliberalismo. Sí, Represión y ajuste. Por lo menos esas dos cosas, el régimen político que se tenía que implantar tenía que por lo menos ponerlas narrativamente, ponerse en contra Narrativamente. y también materialmente confirmarlo, si no, no hubiera sido posible 12 años. sí. Bueno, Con una gran ayuda de la economía internacional, como charlamos al principio. sí. Lo que quiero decir es que mi sensación es que no estábamos ante una derrota histórica, Ujú. ni siquiera ante una derrota política. Hoy me parece que hay que ponerlo en discusión. Pero ¿Qué ¿cuál estamos sería atravesando? la derrota? Bueno, yo creo que O en todo caso, ¿de qué tipo sería la derrota? ¿Cuál mirá, sería y de qué tipo? yo te planteo un escenario, que es un poco el que estamos planteando para si se quiere, picantear el debate, pero con sensaciones que van hacia ahí. El año que viene, en las elecciones, ¿qué pasa si hay un escenario como el francés? Ujú. En el cual hay tres fuerzas fuertes discutiendo el gobierno y pasan al balotaje las dos fuerzas de derecha. Ujú. Bueno, yo creo que ahí hay un momento en el cual, yo no sé si derrota histórica, pero un momento muy complicado, en el cual va a haber una hegemonía neoliberal muy fuerte, muy legitimada, con mucha capacidad de imponer un programa de reformas estructurales, Sí. con una violencia que yo no sé qué capacidad vamos a tener de resistirla. Eso es un escenario fuerte y muy posible, ¿eh? Hoy el más posible para mí. Ahí de todos No sé modos, si el más posible, pero... es un escenario posible, no lo descarto. De todos modos, por el problema de la resistencia, ahí volvemos al factor de qué rol juega el peronismo. Digo, porque la época, el ajuste macrista hasta donde llegó, tuvo una colaboración muy importante del peronismo, de un sector muy importante del peronismo. El kirchnerismo fue opositor, pero después de eso, gobernadores, dirigentes claro. sindicales, intendentes, Y eso va a fueron volver a parte de la pasar. gobernabilidad. Bueno, entonces nos lleva en última instancia a una discusión sobre quiénes dirigen y qué responsabilidades tienen también. Porque te quiero decir, como vos presentás el escenario, yo de todos modos no quiero simplificar y decir, no, eso no va a pasar. Es un escenario posible y no hay que descartarlo porque el escenario político está abierto y es volátil. Ahora, si fuera así, hay un problema que hay que pensar también, es qué responsabilidad le cabría a un peronismo opositor desde 2023 en adelante. ¿Volvería a ser un peronismo que cogobierne como fue el peronismo de los Mansur, Yo creo que de los seguro. Infran? Bueno, entonces El ahí peronismo, ese- el por- peronismo siempre tuvo muchas expresiones y hoy claramente se ve así, ¿no? Hay un peronismo que va, pero no tengo la menor duda de que va a colaborar, como siempre lo hizo. Y la pregunta más bien es ¿qué pasa con el kirchnerismo? En ¿Y un qué pasa con el escenario así. kirchnerismo? No sé. Eso hay que verlo en la realidad. A mí, la verdad, por eso te vuelvo a decir, este año a mí me sorprendió el kirchnerismo. No pensé que fuera capaz de un nivel, si se quiere, de audacia como el que está manifestando, digamos, en el sentido de cierta fidelidad a ciertos principios, que yo no sé si es uno puede decir que por cálculo, están perdiendo, por culpa de este gobierno, están perdiendo todo su capital político, hay muchas formas de interpretarlo. De hecho, lo que se está viendo es que, bueno, la oposición contra el acuerdo por el FMI me parece significativo, me parece valiente. Pero vos mismo concedés que fue una posición hecha posterior al acuerdo. O sea, te quiero decir, no la votó. Y se una puso. vez que se sabía que estaban los votos, como dijo Bueno, la sí. diputada, no me acuerdo si era chaqueña o salteña, la senadora, Sí. que admitió si los votos no estaban, yo votaba. Sí. Bueno, puede ser, pero te quiero decir que igual, para los cánones del peronismo, no deja de ser una posición Ujú. importante, digamos, que tiene
¿Qué va a pasar con el kirchnerismo? No sé, es una gran pregunta y ahí entra en juego muchas cosas que sí creo que son de fondo y son interesantes para discutir nosotros, que tiene que ver con las formas históricas de construcción del peronismo, del Sí. poder popular, que me parece que merecen una crítica importante. Pero, perdóname, terminá y Sí, sí, después sí, te no, no, formulo. No, porque ¿sabés lo que me hace? Porque te quiero decir, si uno mira hoy los movimientos del kirchnerismo están más bien, o sea, hay una combinación de oposición discursiva a medidas económicas graves, por decirlo de alguna forma, pero después la construcción de alianzas políticas más bien se orienta a intentar hacer lo que se hizo en el 2019. Digo, en el encuentro de Mendoza hace 3 días estuvo invitado Urtubey, que nadie va a considerar que es una persona progresista. La alianza entre el kirchnerismo y Massa, o sea, digo, a esta altura ya todo el mundo sabe quién es Massa, entonces nadie podría ver ahí una beta progresista. Entonces, ¿por qué vos? O sea, yo entiendo, digo, que hay una parte discursiva que es lo que decís vos, pero políticamente pareciera ser que quieran repetir un 2019. Creo que Fernando Rosso lo decía acá, ahora no me acuerdo dónde, que Cristina está intentando volver a tener el derecho a equivocarse, como se equivocó con Alberto Fernández. Sí, bueno, por eso, ahí hay, yo creo que es complejo, es todo un escenario complejo. Uno puede ver una arista y a partir de ahí definir el proceso, Ujú. y es legítimo, pero me parece que no sé si explica la complejidad Ujú. del asunto. Sin duda el kirchnerismo tiene esa modalidad de articulación y de alianza política. El kirchnerismo disputa el poder. Es el único, creo, Ujú. movimiento, si uno puede llamar progresista, democrático, que disputa el poder, que tiene una efectiva capacidad de hacerlo. Y en ese sentido tiene un estilo de hacerlo Ujú. en el cual es verdad que las alianzas no tienen pruritos, digamos, en ese sentido. Eh, Hoy, por ejemplo, a mí me parece que sea una situación paradojal Ujú. y compleja, en la cual ellos pueden estar queriendo tirar abajo a Guzmán Ujú. para que asuma Massa el Claro. Ministerio de Economía. Lo cual, para nosotros, digamos, para mí es una cosa inentendible, porque como quiera que sea, tenés más ciertos acuerdos más con Guzmán que con Massa. Claro. Y sin, Formalmente. y sin embargo, ellos pueden tener esta posición política hoy, Ujú. que tiene que ver con eso, disputas de poder. Ahora, el gran problema que yo veo, y esto ya para entrar, es que la política, cada vez más, en un mundo como el contemporáneo, tiene un nivel de complejidad Ujú. que yo creo que no estamos a la altura de construir estrategias hoy que logren intervenir en esa complejidad. Ujú. Es un poco la discusión de un libro de Albamonte bien interesante que se publicó, digamos, hace un par de años. La estrategia de hegemonía socialista. Exacto. Hay algo a Estrategia nivel, militar hay algo a nivel de la estrategia, sí. que es lo que nosotros hemos perdido, para mí, desde los 70 para acá, y que tiene que ver con la derrota histórica en Sí. ese momento, pero no solo, tiene que ver también con la incapacidad para relanzar en un contexto como el actual, Ujú. digamos, a partir de la globalización real de la economía y los procesos de acumulación, formas de estrategias políticas transformadoras, revolucionarias, que estén a la altura del desafío político. Así como en su momento Gramsci vino y dijo, bueno, hoy la estrategia hay que pensarla no como la pensó Lenin, Ujú. sino como la pensó Lenin, pero además con toda esta complejidad, creo que el movimiento que tenemos que hacer nosotros en ese sentido es mucho más audaz que el que hizo Gramsci en su momento, y eso tiene que ver con la complejidad de niveles que hay. Entonces, la disputa de poder estatal en ese plano es muy difícil de articular con la forma de acumulación de poder popular, es muy difícil de articular con las estrategias a nivel narrativas Ujú. o mediáticas, es muy difícil de articular con la forma internacional que uno puede pensar. O sea, todas esas capas, ni hablar de cosas que ni siquiera discutimos nosotros, que es lo que mencionaste, que es el tema Ujú. de la violencia estatal, ¿no? La cuestión armada, cosas que yo creo que ni siquiera están en el plano de la discusión posible, Ujú. pero que forman parte de si hay efectivamente estrategia de poder o no. Creo que hasta ahora lo que nosotros hemos visto de este siglo es que el kirchnerismo discute a ese nivel, Ujú. no del modo que uno quisiera, no termina de satisfacer de todo, pero también creo que no tenemos hoy no tenemos otra estrategia de poder alternativa realmente transformadora, creo yo. Bien. De hecho, ustedes mismos tienen como principal forma de acumulación la cuestión electoral.
No es así, pero no sé a qué le llamás acumulación, digamos. Digo, hay una construcción en sectores orgánicos de la clase trabajadora, del movimiento de mujeres, de la juventud y demás. O sea, hoy por hoy la izquierda tiene un peso muy importante a nivel electoral que tiene que ver un poco con lo que charlamos al principio. Digo, una crisis muy grande o una crisis importante de las representaciones políticas tradicionales que han abierto un escenario de desengaño. Haciendo corto, digamos, lo que charlamos de Jujuy o lo que puede ocurrir en el conurbano, tiene mucho que ver con una experiencia política de excepción con el propio peronismo. Esto que decíamos, Sí. lo que vos llamarías la resignación, no me acuerdo la palabra, ahora no me sale la palabra, el imperio de la resignación. Bueno, ese imperio de la resignación para sectores populares es la diferencia entre comer y no comer muchas Claro. veces, digamos. Bueno, te hago la última, digo, porque ya creo que nos Sí, sí, excedimos nos en el fuimos. tiempo, nos están haciendo señas directamente que nos El excedimos. famoso redondear. El famoso redondea, exactamente. No, contanos un poco de la revista que viene. Yo lo único que escuché que dijiste el otro día es que va a Bien. proponer ideas de medidas transformadoras. Contanos un poco y ya con eso podemos ir finalizando. Te tiro el título. Es el informe principal de la revista es sobre lo que llamamos, a ver, habría que ver cómo funciona, a ver cómo te suena, es lo primero con lo que vamos a testear, puja extractiva. Es quién se queda con la renta extraordinaria o como le Bien. llama Guzmán, inesperada, que aparece ahora en un momento bastante favorable desde el Ujú. punto de vista de inserción en el mercado mundial de la Argentina. ¿Y qué está pasando con eso? ¿Viste la famosa discusión de que hay mucho más déficit, o sea, hay mucho superávit comercial, Sí. están entrando muchos dólares y sin embargo no hay reservas? Exactamente. Y las reservas es como elemento clave para cualquier idea de autonomía, digamos, nacional. Claro. O sea, si no tienes reserva no puedes ni sentarte a discutir con nadie. Exactamente. Bueno, ahí estamos investigando, hicimos una investigación y hay un elemento bastante importante que es el problema de las reservas no tiene que ver con las retenciones, ni siquiera. Las retenciones es un impuesto que permite al Estado quedarse con una parte importante de lo que se exporta. Ujú. Pero después está la liquidación de divisas. Sí. Y en la liquidación de divisas hay toda una estrategia por parte, en este caso, de los traficantes de granos, que es como le llamó un investigador en los 70, un libro muy importante, llamado Traficantes de Granos, que son las multinacionales Sí. cerealeras y que son las exportadoras. Ahí hay una diferencia, ¿viste? Entre los productores Sí. y los que concentran el comercio exterior, que son 9 empresas, 12, que se Sí, llevan sí. el 95% de las exportaciones. Estos tipos son los que tercerizan, ¿no? Los que triangulan más bien, que le venden a China, pero en realidad le están vendiendo a una vinculada que está en Uruguay, y lo que hacen es impedir, o sea, dejar que no entren esas divisas que son las que después irían al Banco Central. Bien. ¿Cómo lo hacen? Utilizando un decreto Sí. que es de la dictadura en el 76 y Sí. que nunca se modificó. Se intentó modificar en el 2002, por eso te digo, todo eso está explicado en el número, Bien. no se lo Lo estás pierdan. adelantando todo. Sí, sí, pero para que lo vayan a buscar porque está todo ahí Bien, bien. explicado. Un decreto que en el 2002, Sí. Remes-Lenikov en el momento tiró abajo ese decreto y a los 6 días lo tuvo que volver a poner, a los 5 días lo tuvo que volver a Mirá poner. vos. Bueno, muy interesante y eso es lo que están utilizando hoy. El 24 de febrero está ahí demostrado, día Bien. que inicia la guerra, Sí. vendieron un montón, porque lo que hacen, el mecanismo que usan es vender antes para que cuando suba el precio, la liquidación es por el día en que vendieron. Bien, Entonces perfecto. se quedan con todo lo que, toda la ganancia extraordinaria se la quedan ellos. Claro, la renta extraordinaria. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas Estas son gracias. medidas, estas son las medidas radicales que hay que tratar de tomar, Bien, perdóname. que primero hay que tratar de identificarlas, de entender cómo funciona eso, cosa que no es fácil, y después ver cómo se puede construir la fuerza política para intervenir ahí y que no se te prenda fuego el país también. Bien, perfecto. No, hay que ver qué quiere decir que se prenda fuego, digamos. Bueno, gracias, Mario. Interesantísimo. Muchas Me pareció gracias. una buena polémica. Muchas gracias a vos. Bueno.